18 de junio, una injusticia cambió la historia de 10 mujeres. 10 vidas valientes, 10 mujeres que se resistieron a renunciar a su fe y sus creencias, creencias como la de igualdad de género. Ellas fueron Mona, Roya, Simin, Shirin, Abdel, Asid, Sarin, Tahre, Nosrat e Isad. La comunidad mundial alzó su voz para poder parar esta injusticia, pero todos los esfuerzos fueron en vano. Fueron ejecutadas, una detrás de otras, dejando un vacío en el corazón de todos los que creemos en la justicia y la igualdad. Aunque maltratadas y encarceladas, las mujeres de hoy, como las de antes, luchan por un Irán justo y próspero. Con su mismo espíritu y elección de poder defender la justicia e igualdad. Tendremos una presentación por el doctor Amin Egea y para finalizar, unas palabras del señor Armengol. Amin Egea Farsanejat, nascut a Barcelona el 1977, és llicenciat en Humanitats, màster en Història Comparada i doctorat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. És autor de diversos llibres i articles relacionats amb la història de la religió Bahá'í i amb la figura, missatge i obra d'Abdul Bahá. Ha publicat l'obra en 2 volums The Apostle of Peace, publicat per l'editorial Oxford, on recull més de 2.200 articles de premsa sobre ell publicats entre el 1871 i el 1921. Alguns d'aquests articles inclouen cartes i missatges del propi Abdul Bahá. Més recentment ha publicat Un clamor por la paz, que és una adaptació de la seva tesi doctoral en què compara el missatge d'Abdul Bahá amb els discursos preponderants a l'època en què ell va visitar Occident i, per altra banda, Abdul Bahá, la construcció d'un nou món, que és una introducció a la vida d'Abdul Bahá i la fe Bahá'í. Avui el tenim aquí amb nosaltres, on ens donarà una xerrada sobre el tema prèviament mencionat i, si us plau, que passi. Buenas tardes a todos. Es un placer poderme sumar con ustedes a la conmemoración de hoy. Hoy se cumplen 40 años de la ejecución en dramáticas circunstancias de 10 mujeres bahá'ís en la ciudad de Shiraz. Tal día como hoy, a las 5 de la tarde, hora local, 2:30 de la tarde, hora en España, fueron ahorcadas una tras otra en una de las plazas públicas de la ciudad, como decía, en dramáticas circunstancias. Y esta conmemoración se celebra en un contexto en el que el país de Irán, el país donde hace 40 años tuvieron lugar esas ejecuciones, vive momentos tumultuosos, momentos de aires de cambio, momentos en los que miles de ciudadanos del país están siendo encarcelados, están siendo perseguidos por defender ideales muy similares a los que ellas defendieron hace 40 años. Antes de entrar en materia, quisiera ponerles en contexto de cuál ha sido la contribución que la comunidad bahá'í en Irán ha tratado de realizar para lograr la emancipación de la mujer en aquel país. Desde los mismísimos orígenes de la fe bahá'í en Persia, en 1844, la comunidad ha venido desarrollando todo tipo de iniciativas para alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres y para liberar a las mujeres de los múltiples yugos culturales, religiosos que la han oprimido tradicionalmente en aquella parte del mundo. Quisiera referirme, en primer lugar, si podemos poner la presentación aquí. Siguiente, por favor. La primera mujer en la causa bahá'í fue Tahireh Gorratolein. Ella era la hija de un importante sacerdote, un importante clérigo de la ciudad de Gazvin, en el noroeste del país, y era también una afamadísima poetisa.
Pese a que las costumbres de la época no lo permitían, su familia le dio una esmerada educación y ella era competente en el idioma persa, en el idioma árabe, en el idioma turco, que es el idioma vernáculo de la zona de Irán donde ella vivía. Como decía, era una importante literata y también era muy versada en la jurisprudencia islámica y en la teología islámica, porque como decía, su padre, de hecho todos los varones de su familia, sus tíos, sus primos, eran una saga de influyentes teólogos y religiosos chiitas en aquel entonces. Ella fue la primera mujer en abrazar la causa de la fe Bahá'í, la primera de todas. Y enseguida se levantó a proclamar los principios bahá'ís y a promulgarlos por todo el país, entre ellos el principio de la igualdad entre el hombre y la mujer. Se pronunció en contra de la poligamia, se pronunció en contra de todas aquellas normas que subyugan a la mujer. Y en 1848 hizo algo inaudito. En una reunión pública a la que ella asistió, y eso ya de por sí era inaudito, porque no era costumbre que una mujer hablara en público ante hombres. En una reunión pública a la que ella asistió, ella se quitó el velo en público. Aquel hecho levantó una gran conmoción. Los hombres nunca habían visto que una mujer se quitara el velo en público. Eso sucedió en 1848 en la ciudad de Badajoz y la acusaron enseguida de ser una mujer inmoral, pecaminosa, etcétera, etcétera. Fue entonces cuando Baha'u'lláh le otorgó el título de Taheré, que quiere decir pura, dando a entender que los hechos que ella había protagonizado, lejos de ser impuros, lejos de ser pecaminosos, eran al contrario, hechos puros. Y así es como los bahá'ís la conocemos desde entonces, la conocemos como Taheré, y es el nombre que generación tras generación muchas mujeres han recibido de sus padres, tanto en Persia como fuera de Persia, en honor a ella, a esa pionera de la igualdad entre el hombre y la mujer. En realidad, estas ilustraciones no son su aspecto, no sabemos cuál era su aspecto, son ilustraciones de ella en el siglo XIX. El conde de Gobineau escribió mucho sobre ella y varios orientalistas escribieron mucho sobre ella y eso le dio cierta fama. La imagen de la derecha es en realidad la imagen de una actriz rusa que protagonizó el papel de Taheré en una obra de la dramaturga Isabela Grinevskaya, que se estrenó en San Petersburgo en 1904 y que tuvo mucho éxito en el país y que fue llevada a la escena en numerosas ocasiones hasta la Revolución Comunista. Si podemos pasar a la siguiente. Y esta es una imagen de 1892 del Journal de Voyage, en las que se le presenta a Taheré sin velo, predicando en público a las masas y hablándoles, entre otras cosas, sobre la importancia de la igualdad entre el hombre y la mujer. El orientalista Edward Granville Brown, de la Universidad de Cambridge, escribía en el siglo XIX sobre ella: la aparición de una mujer como Taheré es en cualquier país y en cualquier época un fenómeno excepcional. Pero en un país como Persia es un prodigio, más aún, casi un milagro. Tanto por mor de su maravillosa belleza, de sus inusuales dones intelectuales, de su apasionada elocuencia, de su intrépida devoción y de su glorioso martirio, ella se alza incomparable e inmortal por encima de sus conciudadanas. Si la religión bahá'í no tuviera nada más con que reivindicar su grandeza, bastaría con lo siguiente, que produjo una heroína como Taheré. Y es que efectivamente, tal y como adelanta este comentario, Taheré fue ejecutada en 1852. Algunas fuentes dicen que fue sentenciada por el propio monarca de Persia a ser ejecutada. Algunas fuentes dicen que simplemente fue ahogada y su cuerpo lanzado a un pozo. La prensa occidental de la época de 1852 dice que fue quemada viva, no se sabe. En cualquier caso, fue ejecutada en ese año, en otoño de 1852. Y dicen las crónicas que una de sus últimas frases antes de morir fue: podréis matarme, pero no podréis detener la emancipación de la mujer. Así que Taheré tuvo una gran influencia, no solo en su país natal, inspirando a muchísimas mujeres, sino que también la tuvo en Occidente. De hecho, en 1911, en el periodo de 1911 a 1913, Taheré
fue tomada como referente del movimiento sufragista británico. Y las sufragistas de aquel entonces la representaron en obras de teatro, la representaron en artículos, en cuentos que ellas escribían, en el conjunto de obras que en aquel momento se emitían para mostrar a los hombres que a lo largo de la historia había habido muchas mujeres valorosas que merecían tener un papel en la historia. La mujer que ven aquí en esta imagen es Charlotte Despard, era la fundadora y la presidenta del Women's Freedom League, la Liga para la Liberación de la Mujer. Y ella, por ejemplo, escribió en la revista que ella editaba, The Vote, El Voto era una revista sufragista, escribió un cuento en varios números, un relato sobre la vida de Tahirih muy emocionante. Y no solo ella, sino que otras mujeres, otras sufragistas también lo hicieron en otras revistas feministas de la época. Una de ellas, Margaret Norma Smith, escribía en 1911: las mujeres en este país, en Reino Unido, que luchan por la libertad, deben honrar el recuerdo de Tahirih. Ella, quien miró hacia ese mismo horizonte que es nuestro objetivo y quien mantuvo una gran valentía en una tierra y en un momento en el que declarar la igualdad de la mujer y del hombre requería de un coraje y de una fe tales que hace que muchas de nosotras nos sintamos humildes. Pero no solo eso, sino que 2 años después, en el Congreso Mundial de la Alianza de Sociedades Sufragistas, en la sesión inaugural, ese congreso se celebró en Budapest, en la sesión inaugural, la presidenta la señora Cat Smith, la fotografía de la derecha, en su discurso inaugural en aquel Congreso Mundial dijo: qué profética coincidencia de fechas, que mientras que en 1848 las mujeres americanas estaban fundando el inicio de un movimiento sufragista organizado, esta mujer persa apartó el velo de su rostro y declaró su rebelión contra todos los principios del Islam que relegaban a las mujeres a una posición de sometimiento. Su elocuencia estimuló a los tímidos y las mujeres siguieron su ejemplo. De hecho, esta fotografía de la izquierda es precisamente la fotografía de la sesión inaugural en el momento que Cat Smith está dando su discurso inaugural. Así que quizás fuera tomada en el mismo instante, porque la mitad del discurso está dedicado a Tahirih, quizás fuera tomada en el mismo instante en el que ella le mencionaba. Y más adelante, en ese mismo discurso, dice: sin duda, la mayor influencia de los bahá'ís se ha producido en Persia. Ahí el recuerdo de Tahirih sigue fresco, pues se encendió en los corazones de las mujeres de su país una esperanza imperecedera. Y añade: bajo la influencia del nuevo movimiento, se han establecido escuelas para niños y niñas en toda Persia, y la idea de autogobierno ha estado creciendo rápidamente en las mentes de las personas. Las mujeres, liberadas de las costumbres tradicionales, se han movilizado y organizado e incluso hablan en público. La emancipación de las mujeres y el autogobierno de Persia no parecen muy lejanos. Y es que, como menciona en su discurso la presidenta de la Alianza Mundial de Sociedades Sufragistas, los bahá'ís del país llevaban décadas estableciendo proyectos para ayudar a la emancipación de la mujer. Entre esos proyectos estaban la apertura y la inauguración de escuelas a lo largo de todo el país, en diferentes ciudades, muchas de ellas las primeras escuelas para mujeres jamás fundadas en esas ciudades. Y es que uno de los principios fundamentales de la fe Bahá'í es que la igualdad entre el hombre y la mujer no será posible a menos que a la mujer se le otorgue las mismas oportunidades educativas que se le otorgan al hombre. En aquella época, en el siglo XIX, se creía que la mujer es inferior al hombre debido a razones biológicas. El propio Darwin decía que la mujer es físicamente inferior al hombre y que su inteligencia la naturaleza ha determinado que su inteligencia sea distinta a la del ser humano. La fe Bahá'í, sin embargo, Baha'u'lláh planteaba algo totalmente distinto. Él decía que hombres y mujeres son exactamente iguales, disfrutan de los mismos atributos y las mismas cualidades. Lo que ha hecho que tradicionalmente la mujer haya estado en un estado de inferioridad con respecto al hombre no ha sido una supuesta inferioridad biológica, sino más bien una discriminación social a lo largo de la historia. Puesto que a lo largo de la historia no se le ha dado a las mujeres las mismas oportunidades que a los hombres, entonces ellas no han podido mostrar que tienen las mismas capacidades que ellos.
Y por eso la fe Bahá'í enfatiza tanto la educación entre el hombre y la mujer. Si se da a las mujeres la misma educación que a los hombres, entonces ellas pueden contribuir al avance de la sociedad en la misma medida que los hombres. Tanto es así, dice las enseñanzas bahá'ís, que si una familia no puede costear la educación de todos sus hijos, debe dar preferencia a la educación de las hijas. De hecho, las enseñanzas bahá'ís van más allá de eso y dicen algo que es sumamente importante, y es que el desarrollo de la sociedad es imposible a no ser que se alcance la plena igualdad entre el hombre y la mujer. Y que ninguna nación, ningún país puede desarrollarse y puede avanzar más allá del punto en el que se hayan desarrollado sus mujeres. Si sus mujeres están en un estado de discriminación, ese país será un país que se mantendrá en el retraso. Y por el contrario, si sus mujeres alcanzan el mismo vigor que los hombres, ese pueblo, esa nación, ese país será un país próspero. De hecho, eso es algo que aplica a las enseñanzas bahá'ís a la humanidad entera. Dice los escritos bahá'ís, el mundo de la humanidad tiene dos alas. Una es la mujer y la otra el hombre. Hasta que ambas alas tengan una fortaleza similar, el ave no podrá volar. Hasta que la mujer no alcance el mismo grado que el hombre, hasta que no disfrute del mismo campo de actividad, la humanidad no alcanzará logros extraordinarios. Cuando ambas alas o partes sean equivalentes en su fortaleza, disfrutando de los mismos derechos, el vuelo del ser humano será elevado y extraordinario. Hasta que se establezca la igualdad, no será posible el verdadero progreso y éxito de la raza humana. Y esto aplica también en la actualidad, y aplica también a países como Irán. Hasta que no se concedan plenos derechos a sus mujeres y hasta que ellas no puedan participar en igualdad que los hombres en lo público y no puedan contribuir de la misma manera que los hombres al progreso de su nación, ese país, en este caso Irán, pero hay otros muchos en la misma situación, no podrá alcanzar nunca un verdadero progreso y un auténtico desarrollo. En estas escuelas bahá'ís que se establecieron a lo largo del país, las mujeres, las jóvenes, no solo adquirían una educación académica, sino que muchas de ellas se formaban para inmediatamente ser maestras en otras escuelas. La táctica era que rápidamente las alumnas más brillantes eran invitadas a ir a pueblos y aldeas donde no había ningún proyecto educativo para mujeres y ellas se establecían como directoras y maestras de escuelas que a veces eran muy modestas, eran simplemente escuelas en las casas para las niñas de la comunidad, de la localidad. Pero en cualquier caso eran proyectos que dieron la oportunidad a miles de niñas de aquel entonces a tener una formación igual que la de los hombres. Y debo aclarar que eran escuelas abiertas a personas de cualquier religión. No solamente eran abiertas a niñas bahá'ís, sino que estaban abiertas a toda la sociedad. Y pronto, gracias a esas escuelas, surgió toda una generación de mujeres que no solo sabían leer y escribir, lo cual ya era extraño en aquel entonces, sino que de repente eran competentes profesionales. Y en una generación o dos aparecieron las primeras mujeres médicos, meteorólogas, físicas, capaces en sus ramas profesionales y trabajando a la par que los hombres. Y eso tuvo una gran influencia en las décadas siguientes. Tanto es así que la oposición al Shah de Persia, que debo decir en absoluto fue benigno con los bahá'ís, la oposición al Shah de Persia, cuando el Shah de Persia dio el voto a la mujer, la acusaba de estar influido por los bahá'ís, porque los propios reaccionarios, los propios fundamentalistas del país tenían claro y tenían bien vivo en su conciencia que eran los bahá'ís los que principalmente estaban promoviendo la igualdad entre el hombre y la mujer. Y tal era el contexto hasta el estallido de la Revolución Islámica. En 1979 estalla la Revolución Islámica y continúa la persecución contra los bahá'ís, contra los miembros de la comunidad bahá'í, porque les digo, la situación de los bahá'ís en la época del Shah no era benigna. Continúa la persecución contra ellos, pero continúa con esfuerzos redoblados y de una manera que no se había visto antes, al menos en esa intensidad. Muchos bahá'ís en aquellos años fueron ejecutados, muchísimos bahá'ís perdieron sus hogares, sus posesiones, sus trabajos, los niños fueron expulsados de los colegios, los maestros fueron expulsados también de los colegios, los estudiantes de las universidades y los profesores de las universidades bahá'ís también fueron expulsados, se retiró la pensión a los jubilados bahá'ís, toda una serie de medidas encaminadas a acabar
con la comunidad Bahá'í y a forzar su desaparición o su destierro. En 1979, en el caso particular de Shiraz, donde residían estas 10 mujeres, se levantó una ola de persecución contra los bahá'ís de la ciudad que acabó en pocas semanas con el incendio de 165 hogares de familias bahá'ís, con el incendio de numerosos negocios de bahá'ís, con el asesinato en medio de la calle y a veces retransmitido en la televisión del país de bahá'ís, por medio de palizas, linchamientos o simplemente ejecuciones tradicionales por fusilamiento, por ahorcamiento, etcétera, etcétera. Y en todo ese contexto, en el otoño de 1982, todas estas mujeres, en fechas diferentes, son arrestadas junto con otros miembros de la comunidad Bahá'í de Shiraz. En un primer momento, ellas fueron encarceladas en la sede de la en el cuartel de la Guardia Revolucionaria en Shiraz. Saben ustedes que una vez que estalló la revolución, el régimen se dotó de un sistema paramilitar, la Guardia Revolucionaria, que era el brazo ejecutor de los designios de las autoridades religiosas del país, porque ya dejaron de ser civiles, lo civil y lo religioso ya no podía distinguirse. Y en un primer término todas ellas fueron conducidas, como les decía antes, a la sede, a la comisaría de la Guardia Revolucionaria. Ahí sufrieron torturas, ahí fueron interrogadas de forma muy intensa, algunas fueron sometidas a aislamiento. Los interrogatorios de alguno de ellas duró 14 horas, solían durar 12, 14 horas. En fin, de ahí fueron trasladadas unos meses después a la prisión de Adel Abad. Y era una prisión interesante porque tenía 3 plantas y los presos en aquella prisión estaban repartidos de la siguiente manera. Era una prisión para presos de conciencia y aquellos presos de conciencia a los que se había conseguido convertir de nuevo al Islam se les llevaba a la planta primera, que era conocida como la planta de los arrepentidos. Aquellos que veían como débiles y dubitativos eran enviados a la planta segunda, que era como conocida, pues eso, como la planta de los dudosos, ¿no? Los que tienen dudas. Y aquellos a los que no habían podido convencer para regresar al Islam o para abdicar de sus ideas, estaban en la planta 3, que era la planta de los villanos. Y en esa tercera planta es donde internaron a todos los bahá'ís, hombres y mujeres, ¿no? En ese lugar volvieron a sufrir torturas físicas, torturas psicológicas, torturas que incluían la simulación de ejecuciones, torturas que incluían, como verán, porque luego hablaremos uno por uno cada caso, en algunos casos toda una familia fue encarcelada, entonces se amenazaba a miembros de la familia con matar a los demás miembros de la familia, situaciones de tipo que después veremos. Y llegado un momento, en febrero de 1983, el juez religioso de la ciudad de Shiraz, el juez que tenía encomendado aplicar la Sharia en la ciudad de Shiraz, concedió una entrevista para un periódico local y dijo: debo decir que en la esperanza del gran Dios, la nación musulmana de Irán no puede tolerar a los descarriados bahá'ís, juguetes de Satanás, demonios y ciudadanos de las superpotencias y agentes de estas. Está claro que en la República Islámica de Irán no hay lugar alguno ni para el bahá'ísmo ni para los bahá'ís. Les recuerdo a los bahá'ís que antes de que sea demasiado tarde, se retracten del bahá'ísmo, que está racional y lógicamente condenado. De lo contrario, no tardará en llegar el día en que la nación iraní actúe conforme a su deber religioso para con ellos. Al día siguiente de la publicación de esta entrevista al juez, el fiscal general en Shiraz se entrevistó con todos los presos bahá'ís, les advirtió que estaban sentenciados a muerte y les dijo que tendrían 4 oportunidades para abandonar su religión y volver al Islam, y que si no aprovechaban alguna de esas oportunidades y no renegaban de su religión, serían ejecutados. Efectivamente, como demuestra el hecho de que fueran ejecutadas, ninguna de ellas abjuró de su religión, todas se mantuvieron firmes pese a las presiones
y pesadas torturas, y tal día como hoy, hace 40 años, fueron ejecutadas. Ellas fueron conducidas a la plaza, a una plaza en Shiraz, y fueron ahorcadas una por una. La intención de este modo de ejecución es que las siguientes en la línea de ejecución vieran la ejecución de las anteriores y eso les causara pavor. Esa era la intención. Y una por una, conforme morían, iban llamando a la siguiente y una por una fueron ejecutando a las 10. Y como saben, el ahorcamiento no es un modo de ejecución rápido. Así que aquel drama debió durar al menos 1 hora o 2. Si podemos pasar. Voy a dar una pequeña reseña biográfica de cada una de ellas, que excepto en un caso siguen orden cronológico, de la más mayor por edad a la menor. Ella era Nosrat Gofrani Yaldeí. Ella fue detenida junto a su marido y uno de sus 3 hijos, el mayor de ellos que se llamaba Bahram. El marido salvó la vida, no fue ejecutado, él estuvo muchísimos años en prisión, pero su hijo fue ejecutado 2 días antes de él. Y se me olvidó mencionar que unas semanas antes de la ejecución de todos ellos, de estas 10 mujeres bajáis y los miembros de sus familias, en la prisión se les permitió verse y se les permitió estar un tiempo juntos. Trajeron a todos a una sala y pudieron conversar entre ellos. Y la conversación que ella tuvo con su hijo es que ambos estaban convencidos de que les iban a ejecutar y tenían miedo de que ejecutaran al uno ante el otro. Entonces dijeron, mira, si me ejecutan a mí ante ti, tú no dudes, no cedas a las presiones. Y la madre decía lo mismo al hijo. Y bueno, finalmente ya fue ejecutada. Y 2 de sus hijos, el hijo menor tenía 10 años y la hija Baher tenía 14, pudieron venir a España como refugiados. Urosh vive en Logroño y su hermana vive en Chile. Zahrin Mogami Abyané también fue detenida junto a sus padres. Finalmente, solamente ella fue ejecutada. Su padre estuvo 2 años en prisión. Ella, en realidad, no era de Shiraz, era de otra localidad. Era licenciada en literatura inglesa y entre las acusaciones que se lanzaron contra ella era que daba clases a niños bajáis, como he dado yo, como has dado tú. Y también a la madre la encarcelaron porque cuando llegaron a la casa detuvieron al padre, detuvieron a la madre y la madre se resistió a la detención, se identificó ella misma como bahá'í y también a ella la detuvieron. Si puedes pasar a la siguiente. Akhtar Sabet era enfermera, ella también fue detenida, se le acusó de dar clases a niños bahá'ís, clases de educación bahá'í, y ella era de otra ciudad. Lo que sucede en la ciudad, perdónenme que algunos nombres persas a mí me cuestan, aunque soy medio persa, era la ciudad de Sarbestán. Y ellos tuvieron que huir de Sarbestán porque a su padre le incendiaron el negocio al inicio de la revolución en 1978. Ellos huyeron de Sarbestán a Shiraz, de una localidad mucho más pequeña a una ciudad grande, para protegerse de las persecuciones por parte de sus conciudadanos y, lastimosamente, unos años después, volvieron a ser víctimas de esa persecución y ella fue ejecutada en aquel día. Siguiente, por favor. Simin Saberi era estudiante y ella fue expulsada de la universidad por ser bahá'í. En el caso de ella se le aplicaron 16 cargos. El cargo número 15 era ser soltera. Los 2 primeros cargos era pertenecer a la comunidad bahá'í y tener trato con bahá'ís de otras partes del mundo. Y los siguientes, las otras 13 acusaciones, tenían que ver con sus actividades en el seno de la comunidad bahá'í de Shiraz. También dando clases a los niños,
Incluso el hecho de que hubieran empleado sus casas para dar refugio a otros bahá'ís en los años previos. Recuerden que les he dicho antes que al inicio de la revolución se quemaron los hogares de 165 familias bahá'ís y durante mucho tiempo estas personas tuvieron que morar en las casas de otros bahá'ís como refugio. Además, cuando estalló la guerra entre Irán y Irak y hubo bombardeos y hubo pues lo que sucede en cualquier guerra, los domicilios de muchos bahá'ís también fueron destruidos. Y entonces los bahá'ís locales establecieron toda una red de auxilio y de ayuda para todos esos bahá'ís que habían perdido sus hogares, ya fuera por la persecución del régimen del país o ya fuera como consecuencia de la guerra entre Irán e Irak. Y una de las acusaciones que se le atribuía a ella, también como a otros, era la de haber participado en esta red de auxilio a los bahá'ís locales. Siguiente, por favor. Shirin Dalmat era estudiante, sus padres se habían ido a Reino Unido al inicio de la revolución, pero ella decidió quedarse para acabar sus estudios y graduarse. Ella escribió su tesis doctoral sobre la adicción a las drogas y fue una tesis doctoral tan brillante que le invitaron a la televisión a participar y a hablar sobre el tema. Lo que pasa es que cuando se enteraron que ya era bahá'í, pues dijeron que no podían entrevistarla. Pero en cualquier caso era una joven muy bahá'í en su comunidad, en las actividades bahá'ís, en el auxilio a las personas de su ciudad, por el contexto que ya les he explicado. Era también una persona muy versada en la teología islámica, que en los interrogatorios que tuvo con las autoridades de la prisión que trataban de convencerla de abandonar la fe bahá'í y abrazar el Islam, era capaz de contestar y presentar argumentos extraídos del propio Corán para mencionar que no se puede, que el Corán prohíbe imponer una religión a otra persona, por ejemplo, o explicar cómo los bahá'ís, siendo creyentes de otra religión, por qué también aceptan la verdad del Islam y de otras religiones. En cualquier caso, esos argumentos que ella presentó siempre en su defensa en la prisión no le valieron para salvar su vida y ella también fue ejecutada junto a los demás. Debo decir que todos los guardias que practicaban esos interrogatorios, que practicaban esas torturas, que se me olvidó decir que a la señora Yaldeí le aplicaron latigazos en los pies, le hicieron muchísimo daño, que a esta chica que acabo de mencionar la sometieron a ejecuciones simuladas en numerosas ocasiones. Todos estos guardias, evidentemente no daban su nombre real, evidentemente, ¿no? Por miedo a que alguien se enterara de su identidad, iban enmascarados, iban tapados para que nadie supiera quiénes son. Pero fíjense, y es muy llamativo, el nombre que se ponían todos a sí mismos. Todos se habían puesto el mismo apodo, el mismo nombre, que era Abdullah, servidor de Dios. Entonces, fíjense cuál era la perspectiva del verdugo. El verdugo se ve a sí mismo como un servidor de Dios, llevando a cabo todas esas barbaridades hacia sus víctimas. Jamshid Siabashi era también enfermera. Ella fue encarcelada junto a su marido, que también fue ejecutado 2 días antes que ella. Ella era enfermero. Primero le detuvieron a él y 40 días después le detuvieron a ella. En el lapso de tiempo entre la detención de su marido y la detención de ella, él fue llevado por la policía en 3 ocasiones a su domicilio para practicar registros. Y en esas 3 ocasiones ella pudo observar signos visibles de que había sido severamente torturado, tanto es así que no se podía mantener en pie. Finalmente, el 1 de diciembre de 1982, 40 días después del arresto de su marido, que fue arrestado el mismo día que las demás mujeres bahá'ís, ella fue arrestada y también ejecutada, pues como he dicho antes, 2 días después del asesinato de su marido. Masjid Nirumand era seguramente superdotada. Iba a varios cursos adelantada en los estudios, siendo niña sabía persa, árabe, francés y alemán, y había conseguido la licenciatura en física, en ciencias físicas. Lo que pasa es que no le habían dado el título por ser bahá'í. Acabó la carrera justo cuando estalló la Revolución Islámica y cuando fue a pedir su título le decían que lo habían confiscado y que no se lo darían hasta que no abandonara su religión. Así que ella se tuvo que dedicar profesionalmente a dar clases particulares de física y química porque no tenía posibilidad como bahá'í de
encontrar trabajo alguno dentro de su campo. El siguiente, por favor. Bueno, una cosa que no he dicho de Mashit, y es muy relevante si vamos al anterior, es que cuando la policía fue a su casa, eran 3 hermanas. Cuando la policía fue a su casa, dijeron, venimos a buscar a Mashit, y entonces dijo, sí, sí, soy yo, y se fue a buscar su ropa y sus cosas. La policía, los guardias del revolucionario se quedaron un poco así sorprendidos con la tranquilidad que ella recibía su detención, y entonces para asegurarse decimos, venimos a buscar a la física. Y dijo, sí, sí, soy yo. Entonces la detuvieron a ella, que era la que tenía la licenciatura en física, y no a sus hermanas. Y eso muestra también que no se trataba solamente de acabar con mujeres de otra religión, sino también se trataba de acabar con mujeres destacadas y mujeres activas en la sociedad, porque a sus hermanas no las hicieron nada. Y la madre de ella, que fue muy valiente, aun con su hija en prisión, siguió judicialmente un procedimiento lamentablemente infructuoso para que a su hija le dieran el título universitario que ella merecía. Y conviene mencionar, ahora que hablamos de cosas que sucedieron hace 40 años, que todavía hoy los jóvenes bahá'ís no tienen derecho a acceso a la universidad, ¿no? Se les priva el acceso a la universidad por el mero hecho de ser bahá'ís. Por supuesto que lo intentan acceder y algunos son admitidos, pero tan pronto se sabe que son miembros de la comunidad bahá'í, son expulsados. De hecho, antaño, hasta no hace mucho, se exigía, ahora que se ha hecho la EBAU aquí, se exigía que en los papeles de prescripción a la universidad los estudiantes pusieran su adscripción religiosa y solo podían poner que fueran o musulmanes o cristianos o zoroastrianos. No había categoría bahá'í. Y los bahá'ís, como no podían mentir, ponían simplemente una raya. Entonces eran entrevistados y en el momento que se averiguaba que eran bahá'ís, no se les aceptaba en la universidad. Y por motivo de eso, los bahá'ís establecieron su propia universidad, el Instituto Bahá'í de Estudios Superiores, que a lo largo de las décadas ha dado educación superior universitaria a miles de jóvenes bahá'ís en Irán, cuyos títulos universitarios están reconocidos en prestigiosas universidades de todo el mundo. Por ejemplo, entre el equipo de ingenieros de Google que ha hecho su ordenador cuántico, hay un bahá'í estudiante de esta universidad y que han sabido responder con resiliencia a ese intento de represión organizando su propia universidad. Y ahora hay una nueva forma bueno, desde hace más de un par de décadas, una nueva forma de persecución que es perseguir a los administradores y a los profesores en el país de esa Universidad Bahá'í, que es una plataforma online como aquí tenemos la UOC, por ejemplo. Bueno, volvemos. Decía que había una excepción cronológica. Esta es la familia Esragui. Los 3 fueron detenidos y los 3 fueron ejecutados. La madre, Esad, nació en 1926 y la hija, Roya, nació en 1960, es decir, tenía 22 años cuando fue ejecutada. A ellos les sucedió eso. A Roya constantemente en los interrogatorios le decían, tus padres ya han abandonado la fe Bahá'í y han abrazado el Islam, así que no tiene sentido que tú te resistas, y era mentira. Y ella, sin embargo, se mantuvo firme en su fe y finalmente recibió la noticia de la muerte del padre y ellas dos fueron ejecutadas el mismo día con la desgracia de tener que una contemplar el ahorcamiento de la otra. Siguiente. Y sin duda el caso más icónico es el de Mona Mahmoudinejad. Ella fue encarcelada junto a su padre también. Su padre era una persona célebre en el país, era una persona que salía en la televisión del país, y Mona fue encarcelada con 17 años. Fue ejecutada también con 17 años. Y es el caso más icónico de estas 10 mujeres precisamente por la juventud que ella tenía, pues, por la juventud de su edad. Desde luego no fue la Bahá'í más joven en ser ejecutada en aquellos días. En otra ciudad del país se ejecutó a un chico de 14 años. Llevaron al padre y al hijo a una montaña y los despeñaron para matarlos. El padre sobrevivió, pero el hijo murió con 14 años, como decía. Y ella fue la última en morir, se ofreció para ser la última en esa línea hacia la ejecución, hacia el ahorcamiento, porque pidió ser la última para poder orar por cada una de las que morían antes que ella.
Y bueno, estas cosas suceden, y desgraciadamente todavía suceden, no solo en Irán, sino en muchas partes del mundo, por la convergencia de varias cuestiones. Y ninguna de ellas se debe pasar por alto. La primera de ellas, la más abstracta, pero sin duda la más importante, es por la existencia de un marco conceptual que niega la igualdad de los seres humanos. Cuando partimos de marcos conceptuales racistas, negamos la igualdad de los seres humanos en función del color de su piel. Cuando partimos de marcos conceptuales sexistas, negamos la igualdad de los seres humanos en función de su género. Cuando partimos de marcos conceptuales basados en el radicalismo religioso, negamos la igualdad de los seres humanos en función de la religión de la persona. Y cuando partimos de otros marcos conceptuales, podemos incluso negar la igualdad de los seres humanos en función del lugar en el que han nacido, de su país, de su cultura, de su idioma, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que convergió en Irán para que todo esto se diera y todavía se esté dando, la existencia, la prevalencia de discursos que niegan la igualdad del ser humano. Y esto tenemos que tenerlo siempre en cuenta y estar siempre alertas que en el seno de nuestras sociedades no surjan esos discursos. Porque cuando surgen esos discursos pasa lo siguiente, y es la segunda circunstancia que converge en estos casos, y es que se implementan leyes civiles y penales acordes a esa idea de desigualdad, ¿no? En el marco conceptual racista se implementan leyes para discriminar a los miembros de una raza o para impedir la mezcla entre razas. En el marco conceptual sexista, como el que ha imperado en Occidente durante muchos siglos, se implementan leyes que discriminan a la mujer con respecto al hombre, etcétera, etcétera. Entonces, cuando existe un marco conceptual que niega la igualdad humana, enseguida se promulgan leyes que favorecen, que imponen por la ley esa desigualdad, ¿no? Esa discriminación. El siguiente elemento que permite estas situaciones es el apoyo popular. Sin el apoyo de las masas, no es posible que esto se dé. Esto se daba a ojos de muchas personas que habían apoyado la revolución, que hoy la mayoría se arrepienten, pero que en su momento apoyaban la revolución, que algunos pensaban honestamente que lo que hacían era correcto, otros pensaban que era un mal menor para conseguir un bien superior, pero en cualquier caso una sociedad que en su mayoría toleró esto. Entre las mujeres que murieron aquel día, uno de sus interrogadores le dijo: os vamos a matar a todas porque creemos que si vosotras existís en la tierra, los bahá'ís existís en la tierra, el imán Mehdi, el prometido de los chiitas, no regresará. Ese era el pensamiento de las personas, ¿no? Ese apoyo popular, ese marco conceptual llega a las mentes de las personas, no es algo que se queda en lo teórico, llega a través de la educación, de los medios de comunicación, del miedo, del aislamiento, llega a la población, de modo que unos apoyan y otros simplemente callan y se muestran ajenos. Y finalmente hacen falta personas, y ese es un cuarto elemento que permite esas circunstancias, hacen falta personas que ejecuten esas políticas, que ejecuten esas leyes injustas. Y en el caso que nos ocupa de estas 10 mujeres, el brazo ejecutor fue el fiscal general Seyed Zia Mir Emadi, que hoy es un respetado abogado en Teherán y miembro del Colegio de Abogados de Teherán. Pongo su foto por si algún día se lo encuentran por la calle. Si podemos pasar al siguiente. «40 años después, ha habido cambios fundamentales en el país. En primer lugar, el conjunto del país, independientemente de la adscripción religiosa, del origen étnico, del idioma, porque Irán es un país muy diverso en lo religioso, en lo étnico. En Irán se hablan multitud de idiomas, hay multitud de grupos, hay multitud de culturas, hay muchas religiones. El conjunto de miembros de la sociedad iraní han comprendido hoy que aquella revolución que abrazaron hace 44 años, en 1979, no era lo que esperaban. Han entendido que viven en un país en el que impera la opresión y se han levantado en masa a plantar cara a esa opresión. E incluso, y esto es una diferencia fundamental
fueron hace 40 años, se han levantado también, han alzado su voz también en defensa de los bahá'ís de Irán. Y se han dado cuenta que mientras Irán, el gobierno, las autoridades, el régimen, siga reprimiendo a sus ciudadanos por cualquier motivo que sea, ya sea porque sean mujeres, ya sea porque sean miembros de minorías, por el motivo que sea, el país no podrá avanzar. Y eso me recuerda mucho a una cita de Amin Maalouf, el escritor libanés, en su libro El naufragio y las religiones, que quiero leer, lo leí recientemente y me parece muy interesante porque viene muy al caso de la situación de los bahá'ís en Irán, pero también nos permite pensar y estar alerta de que algo parecido no pueda pasar en nuestra propia sociedad. Dice, en una sociedad en que los minoritarios padecen discriminación y persecución, todo se corrompe y se pervierte. Los conceptos pierden su sentido. Seguir hablando de elecciones, de debates, de libertades académicas o de Estado de Derecho se convierte en algo abusivo y engañoso. Cuando deja de ser posible ejercer las propias prerrogativas de ciudadano sin remitirse a la pertenencia étnica o religiosa, es que la nación entera se ha internado por la vía de la barbarie. Cuando se vuelve imposible, es que el concepto de ciudadanía y también el concepto de humanidad no funcionan. Y la población de Irán, el pueblo de Irán hoy se ha dado cuenta de que el concepto de humanidad que existe en el país hoy en día no funciona, no satisface las necesidades del país, porque es un concepto de humanidad que impone la opresión hacia todos los miembros del pueblo iraní. No solo hacia el 50% del pueblo iraní, no solo hacia las mujeres, no solo hacia los bahá'ís, sino en realidad hacia todos los iraníes, incluso hacia aquellos que dan apoyo al régimen. Y hoy, a diferencia de 40 años, de hace 40 años, no son solo unas pocas mujeres en Shiraz que están encarceladas, sino que hoy centenares, quizás miles de mujeres en el país, de diferentes colectivos, están encarceladas por alzar su voz contra la situación de su país. En esta fotografía hay periodistas, hay activistas por los derechos humanos, hay abogadas y hay bahá'ís que en estos momentos comparten la prisión y que tienen en común que están dispuestas, como decían hace 40 años, estas mujeres de las que hemos hablado, están dispuestas a dar su vida y a perder su juventud por defender esos ideales de igualdad. Por eso se inicia esta campaña que se llama Una Historia, porque en realidad es la misma historia, que se remonta al siglo XIX y que en los últimos años se está intensificando y que quizás, Dios lo quiera, traiga cambios fundamentales y ojalá los traiga de forma pacífica y de forma constructiva, de forma resiliente, sin que sea necesario el derramamiento de sangre para que esos cambios se lleven a cabo. No quiero extenderme más y antes de acabar quisiera leerles una cita de los escritos bahá'ís. Es una cita de una carta de Abdul Bahá, el hijo de Bahá'u'lláh, el fundador de la fe bahá'í, escrita en 1911 a los bahá'ís de París. 1911, pónganse en el contexto. No existía el sufragio para la mujer. La ciencia del momento todavía decía que la mujer es biológicamente inferior al hombre, ¿verdad? Pónganse en el contexto. En 1911 Abdul Bahá escribía esto a los bahá'ís de París, a los bahá'ís franceses. Decía, las mujeres entrarán en todas las ramas administrativas de la política. Alcanzarán tal adelanto que llegarán a ser consideradas como la más alta posición en el mundo de la humanidad y tomarán parte en todos los asuntos. Tened seguridad en ello. No os fijéis en las condiciones presentes. En un futuro no lejano, el mundo de las mujeres será refulgente y glorioso. Así lo ha deseado Bahá'u'lláh. Cuando se realicen elecciones, el sufragio será un derecho innegable de la mujer y la entrada de la mujer en todos los departamentos humanos llegará de forma irrefutable e incontrovertible. Ningún alma puede retardarlo ni impedirlo. Así que esperemos que así sea en el caso de Irán y que pronto lo que nosotros durante el último siglo hemos conseguido también lo consigan ahí. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Minejea, por su excelente presentación. Creo que todos hemos quedado conmovidos por sus palabras. A continuación, queremos invitar al señor Armengol, director de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Catalunya, a dar unas palabras. Gràcies. Només unes breus paraules de salutació en nom del Govern de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya, a la comunitat Bahá'í, al Centre Bahá'í i l'Associació de Dones Baha'is d'aquí Barcelona, commoguts, com no pot ser d'altra manera, pel que hem escoltat, pel que hem vist, i una mica la nostra presència aquí. També ha vingut l'Anna Massaller, que és una tècnica referent de la Direcció General d'Afers Religiosos. La nostra presència està per, d'alguna manera, contribuir a aquesta memòria que esteu fent, perquè la igualtat, la llibertat són elements inherents a tota la humanitat i cap ésser humà pot estar tranquil, o podríem dir que no acaba de ser lliure si hi ha altres humans que no gaudeixen d'aquesta llibertat, que no gaudeixen d'aquesta igualtat o d'aquest reconeixement de drets. Per tant, a tots ens afecta i la nostra presència purament és humil testimoni d'aquest efecte i d'aquest compartir aquesta memòria. De fet, en una de les pregàries que hem fet, a la tercera, dèieu, llegint d'Abdul Bahá, tu has creat tota la humanitat d'un mateix origen. Tu has decretat que tothom pertanyi a la mateixa llar. Aquesta idea jo crec que és una idea com substancial a bona part, jo diria fins i tot a totes les religions, i jo diria a tota persona humana que prengui la molèstia de tenir una certa consciència del que és la vida, del que és l'ésser humà i del que és la realitat en la que vivim. Malauradament, després les coses no funcionen seguint aquest criteri d'aquesta llar comuna on tots ens hauríem de reconèixer amb aquesta igualtat que ens expressaven ara com a marc mental necessari per evitar tots aquests drames. Moltes coses influeixen, algunes ens les han explicat. També d'alguna manera les ànsies de poder, la cobdícia humana es barreja i a vegades lo religiós s'utilitza com una retòrica per emmascarar altres interessos. I, en el fons, aquesta perdem i alguns amb un discurs religiós perden de vista això que segur que també està en el seu credo, aquesta idea de que tota la humanitat tenim aquest mateix origen i en algun cas fins i tot podríem pensar i un mateix fi, però bé, això ja ho deixem per fer teologia en un altre moment. Simplement, dic en castellà també por si hay personas que no entienden el catalán, nuestra presencia es simplemente un humilde gesto de solidaridad con la memoria, pero también por las personas que están padeciendo en estos momentos opresión en Irán y en muchos otros lugares del mundo por muchas circunstancias. Mujeres a las que hemos hecho especial mención, no solo mujeres, pero todas las personas que viven en una situación de vulnerabilidad, que no es reconocida su igualdad, que no son reconocidos sus derechos. Por todo ello, aquí estamos, aunque el gesto sea pobre o casi insignificante, pero pensamos que de alguna manera el reconforta encontrarse y compartir estos sentimientos. Y nada más. Muchas gracias por habernos invitado y por dejarnos participar de esta celebración. Bueno, queridos amigos, aquí vamos terminando un poco de...